Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Capítulo 1. De hecho, viajé a través del tiempo y el espacio, ¿acaso puedo regresar? Luigi se quedó en un campo abierto y no pudo evitar suspirar. Se sentía completamente desafortunado. En la Tierra, en ese familiar planeta azul, lo tenía todo. Una figura alta, una familia adinerada, buen aspecto e incluso una novia divina. Su vida ya había alcanzado su máximo esplendor. Pero ¿quién se habría imaginado que al despertar se encontraría en este peligroso mundo de Marvel, retrocediendo a algo parecido a la era preliberal? Estaba sin dinero, y su diosa de novia no estaba por ningún lado. ¿Viajar en el tiempo? No le gustaba nada. No quería viajar a través del tiempo y el espacio. Solo quería volver a casa, seguir siendo un rico consentido de segunda generación y continuar con su vida decadente y cómoda. Cuanto más lo pensaba, más ofendido se sentía. La frustración crecía una y otra vez. Finalmente, Luigi gritó con todas sus fuerzas. «¡Maldita sea! Me mentiste». En ese momento, acompañado de su lamento, una voz extraña de repente resonó en su mente. «Ding». Se detectaron fluctuaciones emocionales del anfitrión. Sistema iniciando. El sistema está iniciando. Espere, por favor. Y la voz era extraña y repentina. Luigi se sobresaltó y miró a su alrededor instintivamente. Tras confirmar que no había nadie cerca, finalmente se calmó un poco. Habiendo leído innumerables novelas web, ¿cómo podía no saber qué era esto? Era el legendario beneficio de los transmigrantes. El llamado sistema. Luigi no pudo evitar emocionarse. Esta sería la base de su supervivencia en el mundo Marvel. Sin ella, sobrevivir aquí sería casi imposible. Nunca había subestimado lo peligroso que podía ser Marvel. Inquieto, no se atrevió a quedarse donde estaba. No era seguro. Necesitaba un lugar seguro. Afortunadamente, todavía tenía un refugio. Después de cruzar al mundo Marvel, aunque había perdido dinero y a su novia de su vida pasada, aún le quedaba una cosa. Una casa que sus padres le habían dejado, no muy lejos de allí. El lugar puede ser viejo y la seguridad del vecindario no es ideal, pero una vez que se cierra la puerta, el interior es relativamente seguro. Luigi entró en la casa, cerró la puerta y antes de hacer nada más, la voz del sistema regresó. Sistema activado. Innumerables seres poderosos están listos para servirte. Tras la evaluación. Nivel de dificultad del mundo del anfitrión. Extremadamente alto. Fuerza personal del anfitrión. Extremadamente baja. Índice de peligrosidad. Por las nubes. Se activan las medidas de emergencia. Medidas de emergencia en curso y medidas de emergencia completadas. Felicitaciones, anfitrión. Ha obtenido una oportunidad de extracción optimizada. ¿Oportunidad de extracción? ¿Qué demonios? Antes de que pudiera preguntar, el sistema continuó, respondiendo a su confusión. Este sistema se llama sistema de poder ilimitado. Su propósito es cultivar un ser de fuerza ilimitada y cero debilidades extrayendo poderes y habilidades de individuos fuertes de incontables reinos y universos. Entonces, ¿esta oportunidad de extracción y es básicamente robar una buena carta? Preguntó Luigi. Correcto. El anfitrión aún es algo inteligente. Esta vez, debes dibujar bien. El sistema respondió con un tono extrañamente humano. Al escuchar eso, Luigi se emocionó aún más. ¿Podemos empezar ahora? En cualquier momento. Entonces empieza. Date prisa. Insistió Luigi con impaciencia. El mundo Marvel era demasiado peligroso. En cuanto se dio cuenta de que había aterrizado allí, toda su sensación de seguridad desapareció. No podía dormir tranquilo, temiendo constantemente que algún desastre cayera repentinamente del cielo. Nunca había tenido la oportunidad de cambiar su destino, hasta ahora. Y no iba a dejarla escapar. Felicitaciones, anfitrión. Has dibujado a Clark Kent del universo DC. Luigi abrió mucho los ojos. Puede que otros no lo supieran, pero ¿cómo iba a ignorarlo él? Clark Kent, ¿no era ese Superman en persona? Y como era el universo DC, solo podía significar ese Superman. Trago. Tragó saliva con dificultad y luego dijo emocionado. Dado que dibujé a Clark Kent, ¿eso no significa que obtengo sus habilidades? Sí. La confirmación hizo que su corazón latiera con fuerza y se le secara la boca. Dame los superpoderes.
En cuanto habló, una corriente cálida surgió de su pecho, extendiéndose por sus extremidades y huesos, impregnando cada célula, alterándolas de una manera extraña pero profunda. Su cuerpo se fortaleció. Podía sentirlo. Sistema, ¿qué pasa? Explícamelo. Podía sentir claramente un aumento de fuerza, pero todavía estaba lejos del tipo de poder que ejercía Superman, poder capaz de destruir cualquier cosa en su universo. Correcto. El anfitrión obtuvo una extracción semiperfecta. Recibes las habilidades de Superman, pero no todo su poder. ¿Extracción optimizada? El sistema ofrece 3 tipos de oportunidades de extracción. Extracción ordinaria, extracción optimizada y extracción perfecta. La extracción ordinaria es la más débil. Recibes habilidades sin cambios. La extracción optimizada es más fuerte. Las habilidades no tienen debilidades y tu fuerza aumenta en un 10. La extracción perfecta es la más fuerte. Obtienes 2 habilidades impecables y un aumento del 100% en tu propio poder. Vaya a patreon.com/Fatimasohombro 123 para ver más capítulos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. Aunque Superman es increíblemente poderoso, antes de madurar completamente y alcanzar su forma definitiva, tiene 2 debilidades. El primero es kriptonita. La kriptonita de diferentes colores tiene diversos efectos en Superman. Algunos lo debilitan, mientras que otros alteran su personalidad o le causan otros efectos extraños. La segunda debilidad es aún más sorprendente. Superman tiene una resistencia muy baja a la magia y los ataques mágicos pueden dañarlo. Sin embargo, el Superman optimizado ha abordado claramente estas 2 debilidades. Ahora, Luigi es un Superman sin debilidades. Luigi levantó ambas manos frente a su rostro, las miró y de repente dijo: ¿Qué tan fuerte soy ahora? ¿Qué habilidades tengo? Superman también existe en diferentes etapas, cada una con distintos niveles de fuerza. Los Supermanes poderosos, como el Superman de la Edad de Oro y el Superman mental, son inmortales, capaces de deformar la línea temporal y de una fuerza increíble. Por otro lado, incluso versiones más débiles, como el Superman de la Edad de Bronce, siguen siendo increíblemente resistentes, hasta el punto de que ni siquiera Thor podría derrotarlo. Luigi no estaba seguro de qué versión de Clark Kent había dibujado, por lo que decidió pedirle al sistema que confirmara su nivel de fuerza. Fuerza. Más de 10.000 toneladas. Fuerza de perforación. 30.000 toneladas. Velocidad. 20 veces la velocidad del sonido. Ojos. Supervisión de calor, ojos ultratransparentes. Oídos. Superaudición, no audición media, puede escuchar sonidos incluso en el espacio sin necesidad de ningún material que transporte el sonido. Superinteligencia. Velocidad de cálculo ultra rápida, comparable a la de una supercomputadora. Defensa. Puede formar un campo protector especial para proteger el cuerpo y la ropa de daños. Sus huesos y músculos son extremadamente densos, capaces de resistir ataques con misiles. Completamente inmune a todos los venenos y productos químicos, con inmunidad uniforme tanto interna como externa. Características fisiológicas. La energía proviene del sol. El cuerpo absorbe la energía solar, almacenando millones de veces la energía de los humanos normales. No necesita oxígeno. Tiene una enorme capacidad pulmonar, capaz de exhalar un huracán. Todos los sentidos están extremadamente agudos. La voz del sistema resonó en la mente de Luigi, enumerando sus habilidades actuales una por una. Eso es tan poderoso. Luigi no pudo evitar exclamar. Este sistema era realmente impresionante. Era casi alucinante. Una persona común podía convertirse en un ser poderoso en tan solo unos segundos. Me pregunto cómo me iría frente a algunos de los seres más fuertes del universo Marvel. Dada la fuerza actual de Luigi, probablemente se le consideraría poderoso en el universo Marvel, siempre y cuando no se enfrentara a enemigos específicos. Sentía curiosidad por sus posibilidades de derrotar a esos poderosos personajes. Mientras Luigi reflexionaba sobre esto, de repente se oyó un fuerte estruendo en la pared. En menos de un milisegundo, Luigi giró la cabeza instintivamente y observó la pared de donde provenía el sonido. Vio cómo la pared se abombaba lentamente, el yeso se desprendía y las grietas se abrían entre los ladrillos. Entonces, la pared empezó a avanzar hacia él a una velocidad increíblemente lenta. Curioso, Luigi extendió un dedo y golpeó uno de los ladrillos. Antes de que pudiera reaccionar, todo volvió a la normalidad. Los ladrillos volaron como flechas, levantando polvo y humo. La casa de Luigi quedó inmediatamente envuelta en escombros y humo. Se oyó el crujido mientras se desataba el caos.
Nadie sabía exactamente qué estaba siendo destruido. El rostro de Luigi se ensombreció al instante. ¿A quién había enfadado? Estaba sentado en casa, y el desastre había ocurrido. No había hecho nada malo, pero su hogar estaba siendo destruido. El costo de vida en Estados Unidos ya era alto, y este desastre repentino solo le echaba más leña al fuego. Luigi se preguntaba si sus ahorros serían suficientes para reparar los daños de su casa. No importaba lo que pasara en el futuro, Luigi ahora solo quería encontrar a la persona que destruyó su casa y descargar su ira contra quien causó este desastre. Sin dudarlo, Luigi activó su visión de rayos X y comenzó a buscar al responsable. Escudriñó a través de la niebla y los gruesos muros, buscando al culpable. Con su visión de rayos X activada, todo a su alrededor apareció de una forma diferente. Edificios translúcidos, semitransparentes, esqueletos humanos en pánico corriendo de un lado a otro, etc., todo revelado a la vista de Luigi. Tras eliminar los objetos inmóviles, los huesos humanos asustados y varios edificios, Luigi rápidamente fijó la vista en dos figuras en la esquina. Tenían 3 metros de altura, una complexión tosca y huesos increíblemente densos. Estos dos eran los únicos que podían haber destruido su casa. Si no fueron ellos, ¿quién más podría haber sido? Genial. Por fin te encontré. Luigi apretó los dientes y dijo. Su cuerpo levitó lentamente, atravesando la pared rota y saliendo de la habitación. En un abrir y cerrar de ojos, rompió la barrera del sonido y cargó contra los dos alborotadores con una fuerza inmensa. Los dos alborotadores no sabían qué habían hecho mal ni qué estaba a punto de suceder. Continuaron su batalla como si nadie estuviera presente. Hulk verde. De los dos, el que tenía más aspecto humano rugió al pisotear el suelo, agrietando el hormigón bajo sus pies. Luego, saltó, saltando por encima de más de 10 coches antes de asestarle un puñetazo a la otra figura monstruosa. La figura monstruosa, al ver venir el puñetazo del humano, no se acobardó. Saltó en el aire, estirando sus enormes brazos y arremetiendo contra el otro. Ambos eran enormes e increíblemente fuertes. Aunque nadie sabía el resultado de su batalla, estaban seguros de que sería una pelea feroz. Quienquiera que ganara, los daños que causaría serían considerables, y la población civil de la zona sufriría enormemente. Parecía inevitable. Vaya a patreon.com/Fatimasohombro 123 para ver más capítulos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 3. Capítulo 3. Ante la mirada de todos, un humano de tamaño normal apareció repentinamente entre los dos monstruos, emergiendo del ensordecedor estallido sónico. La fuerza del estallido sónico fue tan grande que rompió todos los cristales a ambos lados de la calle. Extendió las manos y se interpuso entre los dos monstruos. Sus puños eran tan grandes como sacos de arena y sus brazos tan gruesos como para jalar un caballo. Casi todos quedaron atónitos ante la vista. Habían visto a gente temer por su vida, pero nunca habían visto a nadie tan intrépido como él. Ya habían presenciado el poder destructivo de estos dos monstruos. Tras su ataque, el bloque entero quedó casi completamente destruido, sin dejar rastro. A sus ojos, la repentina aparición de Luigi parecía una señal de muerte. Giraron la cabeza con miedo, incapaces de soportar la visión de la sangrienta escena que estaba a punto de desatarse. Solo unos pocos soldados, que habían estado atentos a la situación, no se dieron la vuelta. Ya estaban acostumbrados a situaciones de vida o muerte, e incluso las escenas más sangrientas y brutales no les incomodaban. Gracias a esto, presenciaron una escena que nunca olvidarían. Luigi, de pie entre los dos brutos, seguramente sería aplastado por su inmenso poder a los ojos de los espectadores, pero permaneció ileso, más fuerte que cualquier otro. Justo cuando los dos monstruos estaban a punto de chocar, Luigi extendió sus brazos, tan pequeños en comparación con los dos gigantes, como brotes de soja, y presionó sus puños y cabezas. ¡Bang! ¡Bang! Dos fuertes golpes sonaron casi simultáneamente. Los brazos de Luigi temblaron levemente y los dos brutos se quedaron paralizados en el aire. ¿Qué? Uno de los monstruos, el que se parecía a un humano, no pudo evitar gritar con incredulidad. ¿Sorprendido? Hay algo aún más sorprendente. Luigi miró al monstruo que había gritado de miedo y sonrió levemente. Sus dedos se curvaron en garras mientras agarraba con fuerza a ambos monstruos. Sus brazos temblaban levemente mientras los sujetaba con firmeza. Auge. Con un sonido apagado, bajo el control de Luigi, los dos monstruos chocaron. Sus cuerpos duros y cráneos igualmente resistentes se encontraron en un choque amistoso. Sal de aquí.
Luigi rugió, lanzando a los dos monstruos con un movimiento violento. Ambos se estrellaron contra el suelo de cemento. Se oyeron dos fuertes golpes más y el suelo se agrietó al instante, lanzando escombros por todas partes, abollando los coches y creando cráteres poco profundos en las paredes. ¿No podrían dejar de causar problemas? Pero sigan adelante. Luigi negó con la cabeza mientras observaba a los dos monstruos, que yacían aturdidos en el suelo. Dejó escapar un suspiro de alivio. No era porque hubiera desahogado sus frustraciones, sino porque estaba increíblemente emocionado de poder derrotar a Hulk y a Abominación con tanta facilidad. Era una sensación tan emocionante. Recordó haber visto a esos dos personajes destrozando cosas en las películas, pensando en lo genial y poderoso que se veía. Ahora, era su turno de destrozar cosas con ellos. La sensación era indescriptible. Rugido. Abominación fue el primero en recuperarse. El mareo del impacto comenzó a desaparecer. Dejó de luchar contra Hulk y rugió, arremetiendo directamente contra Luigi. Su fuerza era como un trueno, dejando profundas huellas en el suelo mientras corría hacia Luigi. Casco. Hulk también se recuperó, rugiendo y pisoteando involuntariamente hacia Luigi, queriendo hacerle arrepentir de todo lo que había hecho. Sin embargo, antes de que pudiera recorrer mucha distancia, una figura enorme apareció repentinamente frente a él. Rugiendo, se abalanzó sobre él. Antes de que pudiera reaccionar, fue golpeado y lanzado hacia atrás por una fuerza abrumadora. Tras salir volando una gran distancia, Hulk finalmente vio quién había chocado con él. Era Abominación. Pero justo cuando Abominación se acercaba a Luigi, Luigi le dio un puñetazo en el pecho, enviándolo a volar y estrellándose contra Hulk que se aproximaba. Casco. Hulk, furioso por las acciones de Luigi, se estrelló contra el suelo, dejando profundas heridas, con la furia apenas contenida. Reunió su ira, se agachó ligeramente y saltó hacia adelante, intentando bloquear el paso de Luigi. Antes de que pudiera saltar completamente, dos rayos rojos salieron disparados de los ojos de Luigi, atravesando el aire espeso y golpeando a Hulk en el pecho, activando la visión de calor. La piel gruesa y los músculos de Hulk hicieron que fuera difícil que la visión de calor penetrara, pero la onda de choque generada por ella tuvo un efecto significativo en él. El cuerpo de Hulk fue empujado hacia atrás sin control. Aunque uno de sus pies ya se había hundido profundamente en el cemento, Luigi siguió avanzando. Casco. Hulk se cubrió los ojos con ambas manos para bloquear los rayos de la visión de calor, rugiendo de furia mientras luchaba débilmente. Pero Luigi no mostró piedad. Tras interrumpir la visión de calor, caminó directamente hacia Hulk, dejándolo seguir sufriendo los efectos de la visión. En ese momento, todo el barrio estalló en vítores ensordecedores. Los civiles comunes, oprimidos durante mucho tiempo por la brutalidad de Hulk y Abominación, presenciaban cómo estos dos monstruos finalmente eran subyugados. Las emociones de la multitud eran contradictorias. Ansiaban cambiar las tornas y convertirse en los nuevos amos. No, entre los vítores, una voz aguda, con un matiz de sollozos, resonó de repente. Era la novia de Hulk, que no soportaba verlo sufrir. Al escuchar su voz sollozante, Luigi frunció el ceño ligeramente y desvió la mirada. No fue porque le conmovieran los gritos de la novia de Hulk, sino porque sus palabras le recordaron que este era Hulk. Acababa de destruir su casa y no sentía un profundo odio por Hulk. Dejarlo sufrir un poco estaba bien, pero no había necesidad de ser excesivamente cruel. La mano brutal debía reservarse para quienes realmente lo odiaban. Al final, Hulk merecía morir. No importaba si lo mataba o no. Vaya a patreon.com/FatimaSohombro 123 para ver más capítulos. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4. Luigi estaba a punto de aflojar su ataque contra Hulk cuando la Abominación, a quien había ignorado, apareció no muy lejos, rugiendo con entusiasmo. Con una fuerza atronadora, se abalanzó sobre Luigi y luego saltó por los aires. Su objetivo era simple. Mientras Luigi lidiaba con Hulk, le tendería una emboscada y le haría saber a este miserable bicho quién era el verdadero líder, quién tenía el derecho a decidir el destino de los demás. Luigi flotaba en el aire, pero no muy alto. El monstruo saltó ágilmente hacia adelante, levantó un puño del tamaño de un saco de arena y golpeó a Luigi con fuerza. El puñetazo fue potente. Incluso antes de impactar, Luigi sintió una fuerte presión del viento. La ráfaga le revolvió el pelo, presionándolo contra el cuero cabelludo, haciéndole comprender que no era un puñetazo cualquiera. Tenía una fuerza inmensa. ¡Qué fuerte!, exclamó Luigi, pero su exclamación pronto tuvo un matiz de burla.
Pero no importa lo fuerte que seas, solo eres una falsificación. Nunca te convertirás en Hulk. Tu potencial termina aquí. Las palabras de Luigi tocaron la fibra sensible de Abominación. Otro rugido furioso estalló, y el brazo que usaba para atacar se hinchó repentinamente, golpeando a Luigi con aún más fuerza. Al ver esto, Luigi apagó su dispositivo de imagen térmica, ladeó ligeramente la cabeza y esquivó el golpe sin esfuerzo. Agarró la muñeca de Abominación con una mano y le asestó una bofetada feroz con la otra. Quebrar. La mano de Luigi se posó en la mejilla de Abominación. Como un trompo, Abominación giró violentamente, mientras el brazo de Luigi lo azotaba como un látigo, haciendo que el monstruo girara en el mismo sitio. Abominación giró docenas de veces antes de detenerse, y cuando finalmente lo hizo, un lado de su cara estaba hinchado, le habían arrancado 3 o 4 dientes y tenía la boca cubierta de sangre verde. Miserable insecto, definitivamente te mataré. Rugió, con los ojos llenos de odio asesino. Ignorando sus heridas, el monstruo pisoteó el suelo y, a pesar de su pesado cuerpo, cargó ágilmente hacia Luigi. Parece que los genes de Hulk solo fortalecen tu cuerpo, no tu cerebro. Ni siquiera puedes juzgar quién es más fuerte. Al ver cómo el odio lo embestía, Luigi descendió del cielo sin dudarlo, pisando fuerte y dejando un profundo cráter rodeado de grietas. Luego, salió disparado hacia adelante como una bala de cañón. Odio no sentía miedo. Al contrario, estaba emocionado. Nunca le había temido a Luigi. Al verlo dispararse hacia él como un misil, aceleró aún más, con una fría sonrisa en la comisura de sus labios. Levantó el puño y atacó a Luigi que se acercaba. Luigi levantó su propio puño, chocando con el golpe entrante de odio. Muere. Rió locamente, lleno de odio. Tú eres quien debería morir, respondió Luigi con calma y sin expresión. La arrogancia y la compostura formaban un marcado contraste. Y en medio de este contraste había otro, aún más impactante. La drástica diferencia de tamaño de sus puños al chocar, creando un contraste que trascendía por completo la arrogancia y la compostura. Auge. Los puños chocaron con un crujido ensordecedor, creando una onda de choque masiva. El fuerte viento irrumpió en el punto de impacto, arrojando rocas y coches abandonados a la calle. Su poder destructivo era tan grande que, después de que los puños chocaron y liberaron una fuerza tan inmensa, la arrogancia de odio se detuvo por un momento, reemplazada por una expresión de dolor cuando su cuerpo fue lanzado hacia atrás como una bala de cañón. Su cuerpo se estrelló contra una pared, atravesándola instantáneamente, pero continuó volando sin control, estrellándose contra docenas de paredes antes de detenerse finalmente. Luigi apartó de una patada los escombros que bloqueaban su camino, caminó hacia Fred y lo miró con calma. «Maldito gusano, ¿cómo te atreves a dañar a este gran monstruo?», rugió la criatura, mirando fijamente su brazo tembloroso que Luigi había golpeado. «El poderoso odio. La verdad es que no te veo nada bueno. Te doy una paliza». Las palabras de Luigi fueron como espadas que se clavaron profundamente en el corazón de odio, destrozando el poco orgullo que le quedaba. El dolor lo invadió, y su ira ardió con más intensidad. Sus ojos se llenaron de intenciones asesinas mientras miraba fijamente a Luigi. «El odio te matará». Apenas logró rugir cuando la ira se apoderó de su mente. La rabia triplicó su cuerpo. Las púas de hueso en su cuerpo comenzaron a crecer de nuevo, transformándose en un arma asesina aún más aterradora. ¿Cambiar de apariencia otra vez? ¿Crees que funcionará? Antes de terminar de hablar, Luigi parpadeó y apareció frente al monstruo. Antes de que pudiera reaccionar, Luigi levantó una pierna, ajustó el ángulo y le dio una fuerte patada. El monstruo se transformó de nuevo en una bala de cañón, lanzado desde su posición. Su cuerpo se elevó por los aires, elevándose cada vez más. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un pequeño punto negro. Después de eso, Luigi dobló las rodillas y despegó del suelo. En el instante en que su cuerpo se elevó, activó su habilidad de vuelo, alcanzando rápidamente al monstruo y luego lo golpeó de nuevo con un potente puñetazo. ¡Ah! El puño de Luigi se estrelló contra la espalda del monstruo. Este escupió una bocanada de sangre verde, su impulso ascendente disminuyó y sus ojos se pusieron blancos como estrellas fugaces. No todos pueden resistir un impacto de 10.000 toneladas, ni siquiera Abominación es la excepción. Hulk podría, pero antes de eso, su ira aumentaría. Vaya a patreon.com/FatimaSohombro 123 para ver más capítulos. Comentario: 0 comentarios. Votar. Capítulo 5. Capítulo 5. Seguía siendo aquella calle americana tan familiar, pero ya no era próspera.
Ruinas y vehículos abandonados bloqueaban el camino. Las luces de neón habían sido absorbidas por la oscuridad. En el silencio de la noche, se oía el llanto ocasional de un niño, pero los adultos cercanos lo acallaban rápidamente. Todos levantaron la cabeza en silencio, mirando al cielo con esperanza, como si esperaran algo. George era uno de ellos. Era reportero de un periódico. De camino a casa del trabajo, quedó atrapado en el fuego cruzado entre Hulk y Abominación. Abandonó su coche y escapó a pie, casi siendo asesinado por Abominación. Cuando la Abominación saltó, George no estaba lejos. Se quedó paralizado, aturdido, y casi fue alcanzado por las ondas expansivas de la batalla entre ella y Hulk. Había presenciado personalmente a un pobre hombre ser alcanzado por la onda expansiva de la pelea, aplastado instantáneamente hasta quedar convertido en pasta de carne, con la carne y la sangre volando por todas partes. Desde entonces, ya no podía comer filetes ensangrentados ni hamburguesas poco hechas. Era demasiado repugnante. Él también esperaba correr la misma suerte. Pero justo cuando estaba a punto de morir, ocurrió algo inesperado. Luigi descendió como un dios, salvándolo, alguien que debería haber muerto. Sobrevivió, mientras que Abominación y Hulk fueron brutalmente golpeados y humillados. Nunca había sentido tanta emoción. Miró a Luigi, a la derrotada Abominación y a Hulk, y se imaginó en ese momento de peligro. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Mátenlos, maten a esos dos monstruos. George apretó los puños con fuerza, mirando los dos puntos negros casi invisibles en el cielo, animando a Luigi. Mirar. El silencioso cielo nocturno estalló repentinamente con un estruendo, sobresaltando a innumerables corazones. La gente levantó el cuello dolorido y miró al cielo. Sus ojos se posaron en las dos motas apenas visibles. Los dos puntos colisionaron, y el ligeramente más grande fue derribado por el más pequeño. El punto oscuro más grande pareció estallar en llamas en el cielo nocturno, brillando rojo como un meteorito en caída. Este meteoro volvió a conmover los corazones de la gente, que corrió hacia el lugar donde aterrizaría. Auge. Como si un meteorito real se estrellara contra el cielo, se produjo una explosión ensordecedora. El impacto en el punto de aterrizaje provocó una onda expansiva aterradora que hizo volar la ropa de la gente por los aires. Mira el cielo. Gritó George sin apartar la vista de él. Todos alzaron la vista. En algún momento, Luigi apareció sobre ellos. Guiado por una fuerza invisible, descendió lentamente, en postura victoriosa. La multitud estalló al instante, vitoreando y gritando su nombre, con el corazón lleno de esperanza. Pero Luigi ignoró sus victores. Aterrizó suavemente en el suelo, marcado por grietas como telarañas. Entre el rugido de la multitud, caminó hacia donde Odio, Abominación, yacía en lo profundo del cráter, observándolo una vez más desde arriba. ¿Está muerto? Golpeó el brazo del monstruo con el pie, pero no hubo respuesta. Los párpados no se movieron. Puedes fingir ser un cadáver, pero no puedes fingir que tus párpados tiemblan. Mientras estés consciente, inevitablemente temblarán. Parece que realmente está muerto. Justo cuando Luigi estaba haciendo su juicio, una voz del sistema de repente resonó en su mente, sobresaltándolo. Felicitaciones al anfitrión por derrotar a Hulk y matar a la Abominación. Obtuviste una probabilidad de extracción optimizada y una probabilidad de extracción perfecta. ¿Qué demonios le pasa a este sistema? Luigi no pudo evitar preguntar. Este es un sistema infinitamente poderoso. Como su maestro, tienes la oportunidad de atraer seres poderosos y obtener todo de ellos, pero esa oportunidad debe ganarse con esfuerzo propio. Siempre que derrotes a un enemigo, el sistema te recompensará según su nivel, igual que ahora. Como maté a Abominación, tengo un sorteo de primer nivel garantizado. Y como derroté a Hulk, tengo un sorteo perfecto, ¿verdad? No exactamente. Matar a la Abominación te otorga la mejor probabilidad de extracción, mientras que derrotar a Hulk te otorga la probabilidad de extracción perfecta. ¿Cómo es posible? ¿Será porque sus niveles son diferentes? Preguntó Luigi, dándose cuenta de algo. Correcto. Es por sus diferentes niveles. Abominación es solo un producto defectuoso, mientras que Hulk es el verdadero ser de primera. Por eso las recompensas son diferentes. De hecho, el anfitrión tiene mucha suerte. ¿Cómo es eso? Hulk no es tan simple como crees. Posee una ira ilimitada. Cuanto más fuerte es su ira, más fuerte es su poder. El anfitrión ya no podrá derrotarlo tan fácilmente como tú lo hiciste ahora. Luigi también lo comprendió.
A Hulk le habían inyectado previamente una droga que le impedía usar todo su poder de ira infinita. Luigi aprovechó esa debilidad y aprovechó la oportunidad para derrotarlo. Si Hulk se hubiera enfrentado a él sin restricciones, luchando con toda su fuerza, Luigi jamás lo habría tenido tan fácil. Esa furia desbordante era realmente aterradora. Su fuerza no tenía límite. ¿Cómo podría alguien así ser derrotado fácilmente? Luigi realmente había aprovechado una laguna legal. Entonces, básicamente compré una muy buena oferta. Por favor, apóyame si puedes. Patreon.com/Fátima 123. Todo el fanfiction está 30 capítulos por delante, pero este Marvel Boundless Power System está 30 capítulos por delante. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. De hecho, hay una razón para actuar con rapidez. Si no nos movemos rápido, el anfitrión sin duda aprovechará esta laguna para obtener oportunidades de empate, lo cual no es bueno. ¿Soy ese tipo de persona? Luigi se encogió de hombros inocentemente. Absolutamente. Y la expresión de Luigi se quedó sin palabras al instante. Que el sistema lo viera así le rompió el corazón. El anfitrión tiene tiempo para preocuparse por este hecho inmutable. Creo que debería centrarse en encontrar el mejor momento para la extracción. Eso podría fortalecerte. Este mundo no es seguro. Para vivir mejor y más tiempo, el anfitrión debe fortalecerse constantemente. Las palabras del sistema parecían razonables. Luigi no tenía fuerzas para discutir, ni quería hacerlo. Después de todo, todo era tal como lo indicaba el sistema. El universo Marvel era realmente demasiado peligroso. Luigi ajustó rápidamente su mentalidad y le dijo al sistema: Sistema, ejecuta la extracción perfecta. Quiero atraer a otra potencia, hazme más fuerte. Después de hablar, Luigi esperó unos 10 segundos antes de que la voz del sistema reapareciera. Felicitaciones al anfitrión por convocar al poderoso Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore del mundo de Harry Potter. ¿Era realmente él? Luigi no sabía si sentirse afortunado o desafortunado. Dumbledore era un caso muy peculiar. Su fuerza podía describirse como fuerte y débil a la vez. Sus habilidades eran extrañas. Algunas seguían reglas intrincadas, mientras que otras eran casi lúdicas. Era difícil juzgar. Dado que el anfitrión realizó una extracción perfecta, todos los poderes, habilidades, experiencia, talentos y demás extraídos se fusionarán directamente con su cuerpo. Durante este proceso, el anfitrión podría experimentar una ligera incomodidad. Por favor, paciencia. El sistema habló, pero antes de que Luigi pudiera reaccionar, una cálida corriente de energía, acompañada de una enorme cantidad de información, surgió de la nada en su cuerpo y en su mente, fusionándose instantáneamente con él. La energía cálida estaba bien, casi no causaba incomodidad, incluso era placentera, pero el flujo de información era una historia completamente diferente. Luigi sintió como si le hubieran introducido una barra de hierro ardiendo en la cabeza y la hubieran agitado violentamente. Todo lo que Dumbledore había experimentado en su vida inundó la mente de Luigi de inmediato, haciéndolo difícil de soportar. Por suerte, el dolor llegó y se fue con la misma rapidez. En apenas unos segundos, Luigi absorbió y digirió por completo todos los pensamientos y recuerdos, convirtiéndolos en suyos. El cerebro de Luigi ahora era poderoso. Si no lo hubieran desechado de golpe, tal vez no habría sentido ningún dolor. Pero no era momento de darle vueltas. Luigi saldaría esa cuenta más tarde. Sistema, ¿no te parece que lo que dijiste antes fue un poco incómodo? ¿Estabas bromeando? ¿Fue incómodo? Según los cálculos del sistema sobre tu capacidad cerebral actual, no se produjo ningún daño sustancial y tus potentes neuronas permanecieron ilesas. ¿No te tranquiliza eso? Estás claramente siendo quisquilloso. No te preocupes por esos detalles. ¿No le gustaría al anfitrión probar la magia ahora? Los hechizos son poderosos y diversos. Luigi tuvo que admitir que las palabras del sistema eran bastante tentadoras. Realmente debería probar la magia que ahora residía en su mente. ¿Mi varita, dónde está? La magia requiere una varita, ¿no? El anfitrión realizó la extracción perfecta. Todo ha sido optimizado. El anfitrión no necesita varita, ni siquiera conjuros, para lanzar hechizos a la perfección. Claro que, si el anfitrión prefiere más emoción, puede usar una varita. El sistema puede proporcionarla. Es posible. Aunque no lo necesite, lo quiero. Si no lo necesito ahora, al menos puedo quedármelo. Firmemente convencido de que no aceptar un obsequio es un delito, Luigi no rechazó la varita y, en cambio, la solicitó al sistema.
No necesitaba usarlo, pero definitivamente no podía no tomarlo. Como dijo Luigi, incluso si no lo necesitara, podría conservarlo. Como el sistema decía que gentilmente proporcionaría una varita, por supuesto que la tenía preparada. En cuanto Luigi terminó de hablar, una luz oscura apareció en su mano. Al desvanecerse, una varita se materializó en su mano. En ese momento, la varita reveló su efecto mágico. Luigi sintió una extraña conexión entre él y la varita, como si estuvieran unidos por la sangre y la carne. Incluso podía ver partículas mágicas arremolinándose a su alrededor a simple vista. Era algo que Luigi nunca había visto antes. La visión de Luigi ya era más nítida que la de un microscopio normal, pero nunca antes había visto partículas mágicas. Sin embargo, justo ahora, no solo las vio, sino que las sintió fluir entre el cielo y la tierra, danzando a su alrededor. ¡Qué sensación tan maravillosa! Sosteniendo la varita, Luigi señaló un trozo roto de escombros y de repente dijo: «Restáuralo a su forma original». En la visión de Luigi, las partículas mágicas comenzaron a moverse intensamente a lo largo de trayectorias específicas, y ese pedazo roto de escombros comenzó a experimentar cambios extraños. Fragmentos de edificios destrozados, vidrios rotos, carteles derrumbados, muebles aplastados, electrodomésticos y todo esparcido por el suelo, y todos estaban controlados por una fuerza llamada magia. Pieza por pieza, volvieron a flotar en el aire, volviendo a sus lugares originales, sellando grietas, recuperando su forma, volviéndose completos nuevamente. En apenas unas pocas decenas de segundos, los escombros que señaló Luigi habían vuelto completamente a su estado original. Limpios e intactos. Si no hubiera sido por los cadáveres ensangrentados que yacían por todos lados, los edificios en ruinas y los sobrevivientes conmocionados, habría parecido como si nada hubiera sucedido. En cierto sentido, murmuró Luigi, esto realmente es poderoso. Por favor apóyame si puedes. Patreon.com/Fátima Sohombro 123. Todo el fanfiction está 30 capítulos por delante, pero este Marvel Boundless Power System está 30 capítulos por delante. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. En un instante, los edificios dañados recuperaron su estado original. Esto ya no era algo que los simples mortales pudieran lograr. Un físico poderoso, una liberación de energía aterradora, habilidades sobrenaturales milagrosas. Cuando todo esto se combinó, formó algo verdaderamente aterrador, una encarnación viviente de un poder extraordinario. Un propósito absoluto. Un poder aterrador. Esta es el arma con la que siempre he soñado. Ross descendió del helicóptero y se detuvo ante más de 100 soldados. Su mirada ardiente estaba fija en Luigi. Ya no había rastro de Hulk en sus ojos. ¿Has perdido la cabeza? La hija de Ross, examante de Hulk, miró a su fanático padre con incredulidad. No, no he perdido la cabeza. Nunca he estado tan lúcido. Ross la despidió, sin siquiera molestarse en mirar atrás. Detrás de él, cientos de soldados se alineaban con lanzacohetes al hombro. Sobre ellos, helicópteros sobrevolaban con ametralladoras Gatling listas para disparar. Él es nuestro salvador. ¿Así es como le pagas? Cómo le pague no es asunto tuyo. Eres una persona común y corriente. Y además, no pienso matarlo. Solo quiero que vuelva con nosotros para investigar y evaluarlo. Ross miró a su hija con frialdad, como si no fuera un ser humano, sino un ser inerte. No había ni una pizca de compasión en su voz. Su hija lo miró conmocionada, como si ya no reconociera a ese hombre. Realmente no sabía dónde había ido el padre que una vez la amó. Debes estar loco. Nunca permitiré que hagas esto. No necesito su permiso, dijo Ross, volviéndose hacia los soldados que estaban detrás de él. Llévenla a un lugar seguro. Enciérrenla. Sí, señor. No. No puedes hacerme esto. Luchó al oír la orden de su padre, pero su frágil cuerpo no pudo con los dos fuertes soldados. Se la llevaron a la fuerza. Todos prepárense. Sí, señor. Los soldados salieron de detrás de Ross y tomaron sus posiciones designadas. Y esta es una habilidad única, dijo Luigi, observando fríamente el entorno. Pero está llena de defectos, y, francamente, es repugnante. ¿Qué importaba si estaban lejos? Luigi podía ver lo que quisiera, oír lo que quisiera. La proximidad no significaba nada. Hola, señor. Gracias por su ayuda. Ross se acercó a Luigi cortésmente. Permítame presentarme. Soy Ross, oficial militar. ¿Un general? Eso es raro. ¿Por qué no te concentras en tu entrenamiento? ¿Vienes a agradecerme? ¿Debería darte una medalla de ciudadano destacado?
Sí, de hecho entregamos medallas de agradecimiento y premios al ciudadano destacado. Pero antes, me gustaría invitarlos a que me acompañen para una evaluación e investigación. ¿Evaluación? ¿Investigación? ¿Eso es todo? ¿Sin experimentos? ¿Sin disección? ¿Nada más? Claro que no. Eres un héroe que salvó a decenas de miles de ciudadanos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Ross sonrió, con esa sonrisa dolorosamente falsa. ¿Crees que soy un tonto? ¿O crees que eres un tonto por decir algo tan absurdo? Parece que no sabes qué es lo mejor para ti. En ese caso, no me culpes por usar la fuerza. Con eso, Ross dejó escapar un grito fuerte y autoritario. Comenzar. Innumerables soldados salieron corriendo de todas direcciones. Helicópteros sobrevolaban a unos 40 metros de distancia, apuntando a Lu Yi. Todas las armas estaban alzadas, todos los cañones apuntando, rodeándolo por completo. ¿De verdad crees que esto es suficiente para derrotarme? Preguntó Lu Yi con calma, completamente imperturbable. Esto solo no es suficiente. ¿Pero qué tal esto? Tan pronto como Ross terminó de hablar, dos helicópteros cargados de misiles emergieron de detrás de los edificios, totalmente enfocados en Lu Yi. ¿Qué carajo crees que estás haciendo? Él es nuestro salvador. No puedes hacerle esto. Ustedes, bastardos, deberían ser sometidos a un consejo de guerra. No dejaré que te lo lleves. Cuando esto termine, me plantaré frente a la Casa Blanca y protestaré. No le temo a tu maldito consejo de guerra. Cuenten conmigo. Yo también voy. Antes de que Lu Yi pudiera siquiera hablar, gritos furiosos estallaron a su alrededor. Las personas que había salvado estaban furiosas y avergonzadas por las acciones de Ross, pero eso era todo lo que podían hacer. Ya no tenían poder para ayudar. Pero Lu Yi no necesitaba su ayuda. Estas armas ni siquiera podían derribar a un monstruo como Hulk, y mucho menos a alguien como él. Estos soldados, estas armas, no eran más que una broma. Una broma risible. No se crean poderosos. Y no den por sentado que somos débiles, dijo Ross con desdén. Somos el ejército de los Estados Unidos, la fuerza militar más poderosa del mundo. Esta es solo la vanguardia. Las verdaderas fuerzas están en camino. En realidad, su única opción es rendirse. Si no entienden qué es lo mejor para ustedes, no nos culpen. ¿En serio? ¿Por qué no te creo? ¿Quieres averiguarlo? Arrogante. Increíblemente arrogante. Esa arrogancia encendió la adrenalina de todos los presentes. Los civiles estaban entusiasmados con el absurdo espectáculo militar, mientras que los soldados miraban a Lu Yi con intenciones asesinas. Nunca habían experimentado algo parecido. Capítulo 8. Capítulo 8. Ataquen. Helicópteros, cubran las unidades terrestres. Ross agarró su walkie-talkie y gritó la orden. Después de dar la orden, Ross se retiró rápidamente a la retaguardia. Un caballero no se queda bajo un muro de ruido, y un comandante nunca debería estar en primera línea. Una regla no escrita. Bang. 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 Pistolas, rifles, ametralladoras y ametralladoras Gatling rugieron mientras los disparos llenaban el cielo. Las balas caían como una lluvia torrencial, golpeando implacablemente a Lu Yi, como si intentaran convertirlo en un colador. Para estudiar a alguien, no es necesario que esté vivo. Puede estar muerto, o incluso basta con unas gotas de sangre y tejido. Así que no les importaba si Lu Yi vivía o moría. No les importaba si salía ileso o explotaba en pedazos. La descarga duró más de 30 segundos, con balas disparadas sin control hasta que casi todos los cargadores quedaron vacíos. Los cañones de las ametralladoras Gatling brillaron al rojo vivo, irradiando calor al aire frío. Fue entonces cuando finalmente cesaron los disparos. Pero el momento siguiente hizo que cada soldado se sintiera como si lo hubieran arrojado desnudo al Ártico. Expuesto, vulnerable y aterrorizado. Lu Yi permaneció allí completamente ileso, sin una sola marca en su piel, ni siquiera una arruga en su ropa. Lo único que había a sus pies era un océano de balas disparadas, apiladas tan densamente que cualquiera con un mínimo de claustrofobia no se atrevería a mirarlas dos veces. Horripilante. Absolutamente aterrador. El aire se volvió gélido. Toda la calle quedó en un silencio absoluto. Sonido metálico. Nadie supo qué soldado dejó caer su arma, pero el ruido rompió el silencio como una piedra que rompe un cristal. Es un demonio. Un monstruo. Quiero volver a casa. Ya no quiero ser soldado. Maldita sea. ¿El comandante se ha vuelto loco? ¿Nos envió a luchar, eso? Ni hablar.
Me niego a quedarme aquí sentado esperando la muerte. Me voy. A veces, la moral de un militar se derrumba más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. En un momento son valientes y disciplinados, y al siguiente, se desmoronan en el caos y el miedo. Todos habían visto cómo las balas impactaban a Luigi, clara y directamente, incluso en sus ojos. Pero no le habían hecho nada. Las balas simplemente se hicieron añicos al impactar, sin causarle el más mínimo daño. Ross, que se retiraba, también lo vio y respiró hondo. La visión era aterradora, casi divina, casi demoníaca. Pero Ross no estaba dispuesto a rendirse. Había visto el aterrador poder de Luigi y el valor del arma y del supersoldado que representaba. Él se negó a dejarlo pasar. Dispara el misil. Ross apretó los dientes y gritó por el walkie-talkie. Pero señor. Este es el centro de la ciudad, los misiles eran un último recurso. No estaban destinados a usarse en zonas urbanas. Si se les hubiera permitido, los habrían usado contra Hulk y Abominación hace mucho tiempo, en lugar de dejarlos actuar sin control. Sigue las órdenes, soldado. Sí, señor. El piloto del helicóptero no volvió a discutir. Una vez que fijó la vista en Luigi, se abrió una escotilla y se presionó un botón rojo. Un misil compacto se desprendió de debajo del helicóptero y atravesó el aire dejando una estela de color naranja intenso, dirigiéndose directamente hacia Luigi. Luigi, por supuesto, se dio cuenta. En el momento en que el misil fue disparado, su mirada se dirigió hacia él, aguda y fría. ¿Te atreves a lanzar un misil en una ciudad concurrida? Ross, ¿estás intentando perder tu rango? Los ojos de Luigi se entrecerraron. Esta vez no se limitaría a soportarlo. La explosión no solo le haría daño a él, sino que destruiría todo en un radio de 10 metros, y la onda expansiva devastaría mucho más allá. Pero la peor parte. Detrás de él y estaba su casa. Ahora solo quedan escombros, pero aún se pueden rescatar. Sobre todo porque ahora usaba magia. Si se destruyera por completo, arreglarlo sería mucho más problemático, incluso con magia. Es mejor evitarlo por completo. Luigi levantó la mano y chasqueó los dedos suavemente. Un rayo de luz mágica salió disparado de la punta de su varita y golpeó el misil en pleno vuelo. Algo y cambió. En ese instante, el cuerpo de Luigi se levantó bruscamente del suelo, salió disparado por el aire como un rayo y apareció junto al misil. Él le dio una patada. Con un golpe rápido, el misil salió volando, como un cometa, y desapareció de la vista. Trago. El sonido de la deglución resonó por todo el barrio, mucho más fuerte de lo que debería haber sido. Auge. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una estruendosa explosión iluminó el cielo. Una enorme bola de fuego floreció en lo alto, proyectando una luz brillante sobre la ciudad. Pero había algo extraño. No emitió un calor abrasador. No desató una onda expansiva destructiva. En cambio, brillaba. Vistoso. Brillante. Como fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Ese fue el primer pensamiento que surgió en la mente de todos. Se quedaron boquiabiertos. Miraron al cielo con incredulidad. No podemos dejar que huyan tan fácilmente. Mirando a los tontos soldados que estaban abajo, Luigi levantó lentamente los brazos y dibujó círculos perfectos y elegantes en el aire. Los fuegos artificiales que giraban en el cielo comenzaron a girar, rotar y fusionarse, formando un dragón radiante hecho de luz y fuego. Luigi movió su mano hacia abajo. El dragón de fuegos artificiales rugió y se lanzó sobre los soldados en pánico. No. Ayuda. Corre. Un demonio. Mamá, quiero volver a casa. Ya no quiero ser soldado. Los soldados aterrorizados gritaron, lloraron, arrojaron sus armas y corrieron para salvar sus vidas. Por favor apóyame si puedes. Patreon.com/FatimaSohombro 123. Todo el fanfiction está 30 capítulos por delante, pero este Marvel Boundless Power System está 30 capítulos por delante. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 9. Capítulo 9. A veces, no se puede simplemente confesar y olvidar el pasado. Uno debe asumir la responsabilidad de sus actos. Incluso aquellos soldados que querían huir, finalmente descubrieron que no podían escapar. Al verlos intentar huir, la mirada de Luigi no mostró piedad. Agitó su varita y el largo dragón de fuegos artificiales continuó su descenso. ¡Fu! El dragón de fuegos artificiales descendió del cielo, abriendo la boca como si fuera a desatar otra descarga deslumbrante. Innumerables fuegos artificiales salieron disparados, lloviendo sobre los soldados, haciéndoles llorar de nuevo. Los fuegos artificiales no eran letales, pero podían herir.
Las chispas ardientes caían sobre los soldados derrotados, haciéndoles sufrir plenamente las consecuencias de sus decisiones precipitadas. Y no eran solo sus cejas. Barbas, cabellos, e incluso el vello corporal, cayeron víctimas de las chispas abrasadoras. Uno a uno, se convirtieron en cerdos calvos y cubiertos de hollín, tosiendo humo negro y berreando desdichadamente. Aquí, la humillación física era secundaria. La verdadera devastación era para el alma. A los ojos del público, convertirse en un cerdo negro como el hollín era una vergüenza de la que muchos nunca se recuperarían. Ross tampoco soportaba la imagen. Luigi no solo humillaba a los soldados, sino a él mismo. Era como si Luigi le estuviera dando una bofetada en público. Los soldados podían morir, pero no podían ser humillados. Lancen todos los misiles. No dejen supervivientes. Rugió Ross por la radio, con los ojos inyectados en sangre. Esa orden estaba impregnada de intención asesina. Los pilotos del helicóptero encargados del despliegue del misil temblaron violentamente al oírlo. Ni siquiera se atrevieron a discutir. Simplemente presionaron todos los botones rojos. Estamos muertos. Los civiles que observaban se volvieron locos. Los misiles, una de las armas más devastadoras de la humanidad, ahora se disparaban imprudentemente, justo en el corazón de la ciudad. Si todos explotaran, la mitad del distrito quedaría arrasado y la otra mitad quedaría reducida a escombros. Los militares habían ignorado por completo las vidas de los civiles, e incluso las de sus propios soldados. Buscas la muerte. Al ver que los misiles se acercaban rápidamente, los ojos de Luigi se encendieron de repente. 2 rayos rojos ardientes estallaron, como una ira ardiente desde los cielos. ¡Bum! 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 Explosiones atronadoras rasgaron el aire. Los misiles, aún cerca de los helicópteros, detonaron al instante. Las ondas de choque recorrieron las calles, las llamas lo devoraron todo y el humo se elevó violentamente hacia el cielo. Pero antes de que el fuego y las ondas de choque pudieran disiparse por completo, apareció un espectáculo aún más horrible. Luigi levantó su varita. Y con un simple gesto, todas las ondas de choque, el calor, la luz y la fuerza destructiva fueron reentrelazadas. Retorcido. Contorsionado. Transformado en fuegos artificiales. Hermosos e inofensivos fuegos artificiales que explotan suavemente en el cielo nocturno. Y en esos fuegos artificiales flotó un payaso. Baile. Malabarismo. Moviéndose juguetonamente en el cielo como un artista caprichoso y burlón. Nadie se atrevió a reír. Miraron al payaso. Luego en Luigi. Sus almas se sintieron apuñaladas por agujas invisibles, doliendo de miedo y asombro. No hacían falta palabras. Luigi acababa de mostrarles lo que significaba ser intocable. Ser algo más que humano. Ross se desplomó en el suelo, paralizado. Un arrepentimiento venenoso comenzó a carcomerle el corazón. ¿Por qué había atacado ahora? ¿Por qué no había esperado, preparado y planeado? Si hubiera sido más cuidadoso, tal vez podría haber aprovechado el poder de Luigi para Estados Unidos, para la guerra, para el dominio. Pero ahora, ya era demasiado tarde. Luigi, ahora alerta, ahora despierto, era 10 veces más difícil de tratar que antes. Y Ross lo sabía y esto dejaría una cicatriz en su carrera militar para siempre. Basta. Retírense. Alto. Gritó Ross con voz ronca, con la voz entrecortada al observar a sus soldados humillados. ¿Crees que esto ha terminado? Luigi usó el grito de Ross como una invitación. Flotó hacia él, flotando sobre él, mirando hacia abajo como un dios, o un demonio. ¿Qué quieres? No lo olvides. Soy un general del ejército de los Estados Unidos. Detente o te perseguirán para siempre. Ross levantó la vista, gritando con falsa confianza. ¿Me estás amenazando? Sí. Ja 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 ja. Luigi estalló en risas, con lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos. ¿Amenazándolo? ¡Qué ridículo! ¿De qué te ríes? Me río de tu estupidez y de tu ceguera ante la situación. Con mi poder actual, puedo igualar a cualquier nación de la Tierra. Incluso a Estados Unidos, ¿y qué? Podría entrar en la Casa Blanca y matar a todos los altos funcionarios, incluso al presidente. ¿Y qué harían tus guardias para detenerme? Tú no te atreverías. Balbució Ross, comprendiendo finalmente la horrible verdad. Si me atrevo o no, no depende de ti, sonrió fríamente Luigi. No te preocupes, no te mataré. Te dejaré vivir. Te dejaré ver lo que me atrevo a hacer. Y que todos los funcionarios estadounidenses aprendan que, a veces, vivir es mucho más aterrador que morir.
Con eso Luigi levantó su varita. Un destello de luz apareció y golpeó a Ross. Al principio, Ross no sintió nada. Pero entonces su cuerpo se puso rígido. Sus rodillas se doblaron. Se desplomó en el suelo y su forma comenzó a cambiar. Su cuerpo se hinchó. Los brazos y las piernas se encogieron. Su hocico sobresalía. Sus orejas se curvaron hacia arriba. En cuestión de segundos, General Ross se había ido. En su lugar estaba ahí un cerdo. Un cerdo doméstico blanco, gruñendo débilmente, temblando, humillado. Luigi lo había convertido en un cerdo. Una advertencia viviente. Por favor apóyame si puedes. Patreon.com/Fátima Sohombro 123. Todo el fanfiction está 30 capítulos por delante, pero este Marvel Boundless Power System está 30 capítulos por delante. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 10. Capítulo 10. Al ver al general Ross convertido en un cerdo, el último rastro de moral se desvaneció en los corazones de los soldados. Sus pupilas se dilataron en desesperación absoluta. Antes, llamar a Luigi dios o demonio era solo una metáfora, pero ahora nadie lo dudaba. Desde ese momento, para ellos, Luigi era un dios demonio. Eran soldados leales, no ingenuos. No les habían lavado la mente por completo el supuesto patriotismo. Entendían lo que realmente significaba ser invencible. Y no sacrificarían tontamente sus vidas a un enemigo invencible. Nadie sabía quién fue el primero, pero un soldado de repente cayó de rodillas, arrojó su arma como si fuera una papa caliente y puso ambas manos sobre su cabeza. Su acción fue clara. Se rendía ante Luigi. Ross tuvo que pensar en la reputación del ejército, pero estos soldados no. No renunciarían a su última oportunidad de vivir solo por orgullo. Como un efecto dominó, cuando uno se arrodillaba, otro le seguía. Pronto, una calle entera, llena de soldados, había depuesto sus armas y se había rendido sin dudarlo. Ross, convertido en cerdo, presenció esto, pero en su estado actual, no podía hacer nada. Solo pudo resoplar de rabia, desahogando su furia impotente. Verás, ellos son los verdaderamente inteligentes. Tú solo eres un tonto que sobreestimó su fuerza, dijo Luigi con calma. ¿Sabes por qué te perdoné la vida? Esa es una de las razones. Pero incluso si son inteligentes, ya que se atrevieron a atacarme, ya no merecen vivir. La figura de Luigi se volvió borrosa mientras se movía por toda la calle, golpeando suavemente en el cuello a cada soldado rendido. Cuando regresó al lugar donde había estado, todos los soldados habían caído sin vida al suelo. Probablemente nunca imaginaron que Luigi los mataría a todos, incluso después de que se rindieron. Ross estaba furioso hasta las palabras, pero en forma de cerdo, despojado de identidad y autoridad, no tenía poder para resistir. Luigi era demasiado fuerte, y ya ni siquiera se le consideraba humano. Al ver a Ross impotente y humillado, Luigi sintió una oleada de satisfacción. Transformarlo en este estado patético, sí, eso era mucho mejor que matarlo directamente. Justo cuando Luigi admiraba su obra, un rugido agudo se escuchó desde el cielo. Un avión de combate especializado descendió rápidamente, aterrizando ante él ante la mirada atónita de todos. Blindaje. Los agudos ojos de Luigi reconocieron instantáneamente la insignia del águila en el avión. Era el emblema de Shield. Shield también está aquí. ¿Qué quieren? ¿Matarme? ¿Monitorearme? Luigi no intentó impedir el aterrizaje. Simplemente observó cómo el avión aterrizaba suavemente no muy lejos. Hacer clic. La rampa se abrió. Un hombre con una gabardina negra y un parche en el ojo salió con expresión severa. Ignorando a los soldados arrodillados que lo rodeaban, caminó directamente hacia Luigi. Hola, señor Luigi. Mi nombre es Nick Fury, director de Shield. El presidente me ha enviado para manejar este conflicto entre usted y los militares, dijo Fury, respirando profundamente mientras intentaba suprimir la tensión en su voz. Antes de venir, lo había estudiado todo sobre Luigi. Incluso había visto su impactante actuación a través de satélites militares. Se había enfrentado a innumerables amenazas en su vida, pero al estar frente a Luigi en persona, no pudo evitar temblar. Luigi podía oír ese temblor. En su primer encuentro, ya había percibido el latido de Nick Fury. Inestable, rápido, el ritmo del miedo. Luigi pensó en silencio. Debe estar maldiciendo ahora mismo. Los militares causaron el problema, pero Shield está ocupado solucionando el problema. Solo puedo imaginar cómo se siente. Parece que no quieres perder el tiempo, dijo Luigi con franqueza. Bien. Yo tampoco. El tiempo era oro. No le interesaban esos juegos burocráticos.
Le solicitamos que perdone a estos soldados inocentes, dijo Nick Fury solemnemente, y que restaure al general Ross a su forma original, y luego nos lo entregue. ¿Ah? Preguntó Luigi, divertido. ¿Y qué beneficio obtengo a cambio? Estados Unidos no te incluirá en su lista de los más buscados. Honestamente, Nick Fury sabía que no debía decir algo tan estúpido, pero los políticos insistieron. Y tuvo que decirlo públicamente. A veces se preguntaba si esos políticos tenían realmente cerebro. Si fuera yo, preguntó Luigi con calma, ¿aceptarías eso? Lo haría, respondió Fury inmediatamente. Lo cual significa, respondió Luigi con una leve burla, que realmente no eres diferente a esos políticos. Jaja, quizás, dijo Fury con torpeza. Señor Luigi, ¿acepta? No. Como era de esperar, suspiró Fury. A partir de ahora, Shield se hará cargo de este asunto. Pueden hacer lo que quieran. Buscamos puntos en común, pero aceptamos las diferencias. Buscamos llegar a un acuerdo. Luigi había rechazado la oferta del gobierno, y la situación se había descontrolado. Como principal agencia de inteligencia para el mantenimiento de la paz del mundo, Shield tuvo que intervenir. Su misión: reducir la crisis al nivel más bajo posible y mantener la estabilidad global, al menos en la superficie. Ese fue el propósito fundador de Shield. Y lo más importante, Nick Fury no tenía otra opción, porque había escuchado las palabras de Luigi. Puedo entrar directamente a la Casa Blanca y matar a todos los altos funcionarios de Estados Unidos, incluido el presidente. ¿Crees que tus guardias podrían detenerme? Vaya a patreon.com/FatimaSohombro 123 para ver más capítulos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 11. Capítulo 11. Luigi no lo rechazó de inmediato. En cambio, le preguntó a Nick Fury con una leve sonrisa y una mirada profunda e indescifrable. Nunca tuvo intención de romper vínculos con Shield. De hecho, poseían muchos recursos que podrían resultarle útiles. Mantener una relación de cooperación temporal sería beneficioso, y ahora era el momento perfecto para obtener algunas ventajas. Mientras Luigi lo miraba, Nick Fury se sintió incómodo, pero apretó la mandíbula y se mantuvo firme. Cambiar de postura ahora solo haría que Luigi se sintiera insultado. Por supuesto. Siempre que sea algo que pueda hacer. Nick no se dejó la piel. Deliberadamente dejó margen de maniobra para evitar que lo obligaran a aceptar algo escandaloso. No te preocupes, dijo Luigi casualmente, podrás hacerlo. Entonces, ¿qué quieres? Nick Fury asintió con cautela. Tranquilo, dijo Luigi. Deberíamos buscar un lugar tranquilo para hablar. Este no es el lugar adecuado para hablar de lo que viene a continuación. Está bien. ¿Te gustaría hablar en mi jet? Seguro. Luigi, audaz e intrépido, no se preocupó ni por un segundo de que Nick Fury intentara engañarlo. Simplemente lo siguió hasta la aeronave de Shield. Al entrar, Luigi echó un vistazo a su alrededor. Aparte de parecerse a un Kingjet por fuera, el interior distaba mucho del avanzado que se ve en agentes de Shield. Era más pequeño, menos sofisticado, claramente una versión temprana. Nick Fury lo condujo por un pasillo estrecho hasta una sala de conferencias sellada. La cámara estaba construida completamente con un metal especial. Las paredes relucían con un brillo de aleación único, y su capacidad defensiva era incuestionable. Para una persona común, escapar sería casi imposible. Este lugar es impresionante, dijo Luigi con sincero agradecimiento. Aunque, si quisiera destruirlo, probablemente solo necesitaría medio segundo. El humor de Nick cambió drásticamente. Al principio se había sentido complacido, hasta que Luigi terminó de hablar. Sabía más que Luigi sobre los materiales utilizados. Y si Luigi decía la verdad que podía derribarlo tan fácilmente, entonces la situación era mucho más aterradora. ¿No me crees? Preguntó Luigi. Lo creas o no, murmuró Fury de mala gana. Pero yo sé que no lo crees. Sin esperar la respuesta de Nick, Luigi se acercó a la pared. Sin preparación previa, sin postura, sin preparación visible, simplemente extendió un dedo y golpeó. Chillido. Un agudo chillido metálico recorrió la habitación. La pared de aleación especial, de la que Fury se enorgullecía, se derrumbó con un ligero toque del dedo de Luigi. El rostro de Nick Fury perdió el color. ¿Cómo se puede siquiera negociar con esto? Cualquier estrategia o cálculo restante desapareció de su mente, reemplazado enteramente por un miedo crudo y primario. Luigi asintió, satisfecho. Lo hizo no solo para demostrar que podía destruir el muro, sino para aplastar el último destello de manipulación en la mente de Nick Fury. Y claramente, funcionó.
Hablemos de negocios, dijo Luigi con calma, volviendo a su asiento. Muy bien, señor Luigi, respondió Fury, tragando saliva. Dígame, ¿qué desea? Quiero muchas cosas, dijo Luigi tranquilamente. Así que prepárate. Me he preparado mentalmente. Nick Fury había estado analizando a fondo los acontecimientos recientes. Todo lo que condujo a este momento. Ahora todo estaba claro. Todo lo que Luigi había hecho estaba calculado. Y su objetivo era simple. Quería fijar un precio. Fury no lo había entendido antes, pero ahora era dolorosamente obvio. Si no se hubiera dado cuenta ya, probablemente estaría muerto. Como director de la mayor agencia de inteligencia del mundo, había sobrevivido a innumerables situaciones cercanas a la muerte. Solo quienes poseían una lucidez inquebrantable podían vivir mucho tiempo en su profesión. Quiero 1 tonelada de adamantium puro, sin impurezas. Eso es imposible. El adamantium es extremadamente raro. 1 tonelada es absolutamente imposible. Las reservas totales de Shield no se acercan. Puede que Shield no tenga suficiente, pero podrías conseguirlo en otro sitio. Los militares te echaron la culpa a ti, así que puedes repercutirles el coste. Si no me equivoco, el coronel William Stryker tiene un buen inventario. Nick Fury abrió mucho los ojos. Eso sí podría ser viable. Los militares deberían pagar el precio de este desastre. Pero una pregunta ardía en su mente. ¿Cómo sabe Luigi sobre el alijo de adamantium de Stryker? Eso fue clasificado más allá de lo clasificado. Fury no tenía idea de que existía un tipo especial de persona en este mundo, llamado transmigrante, que ya sabía tantas cosas ultra secretas. Bueno, continuó Luigi con calma, eso se encarga del adamantium. Siguiente, ¿quieres más? Nick Fury hizo una mueca. Sabía que Luigi tendría exigencias, pero tantas. ¿A qué juego estaba jugando este hombre? ¿Por qué no? Sonrió Luigi. He oído que hay un programa Centinela en marcha en algún lugar. Quiero una copia de todo lo que has desarrollado hasta ahora. La expresión de Fury se oscureció inmediatamente, justo cuando Luigi continuó. Y no te apresures a negarte, aún no he terminado. También quiero acceder a la bóveda tecnológica de Shield. Ábrela. Solo estas 3 cosas. Solo. Estos 3. La cara de Nick Fury se puso rígida. ¿Solo estos 3? ¿Por qué no me pides que me vaya al infierno mientras estás en ello? ¿Entendió siquiera lo que estaba pidiendo? Si Fury aceptara esas exigencias y no lo despedirían sin más. Lo juzgarían por traición. Vaya a patreon.com/FatimaSohombro 123 para ver más capítulos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 12. Capítulo 12. A los ojos de Nick Fury, Shield era originalmente un coloso gigante, mientras que Luigi en el mejor de los casos quería ser un mosquito, acostado sobre esta enorme criatura y chupando un poco de sangre. No importaba lo fuerte que fuera Luigi, en última instancia era solo un mosquito, incapaz de infligir daños graves a Shield. Inesperadamente, Luigi era en realidad un mosquito, pero no uno común. Era un mosquito del mundo de los mitos. No solo quería un poco de sangre. Quería toda la sangre del cuerpo de la bestia. Ni siquiera quería dejar la médula ósea. Pretendía drenársela por completo. ¿Cómo podría llevar adelante esta conversación? Si Nick Fury pudiera permitirse las consecuencias de ofender a Luigi, le habría arrojado sus zapatos a la cara hace mucho tiempo. ¿Se puede pedir menos? Ya no lo soporto más. La cara de Nick Fury se puso roja como un tomate mientras intentaba mantener la calma. Claro. No me trates como a un mal tipo. La verdad es que soy muy amable. Si dices que no puedes con ello, claro que puedo pedir menos. Dijo Luigi alegremente. Los ojos de Nick Fury casi se le voltearon hacia atrás, dejándole solo el blanco. Eres el único buen tipo que mató sin piedad a más de 20 soldados estadounidenses con fuegos artificiales y ejecutó personalmente a todos los soldados que se rindieron. No me digas que ni siquiera intentabas mentir. Sin embargo, Nick Fury no pronunció esas palabras. En cambio, sonrió y preguntó, ¿cuánto crees que puedes pedir? La cantidad de adamantium permanece sin cambios. Solo quiero los datos rastreables completos de los resultados del programa Centinela y todas las tecnologías del archivo tecnológico de Shield con más de 5 años de antigüedad. Luigi miró a Nick Fury y dijo con firmeza. Esta vez, Luigi sí había cedido. El valor de lo que quería se había reducido más de 10 veces. La tecnología evoluciona tan rápido que se vuelve obsoleta a cada momento. Nick Fury solo conocía el concepto general del programa Centinela, pero desconocía los detalles específicos.
Sin embargo, comprendía la situación del archivo tecnológico de su familia. En sentido estricto, una tecnología con 5 años de antigüedad ya no podía considerarse de vanguardia. En las sombras del mundo, siempre que estuvieras dispuesto a pagar, la podías encontrar. Esto era apenas aceptable. Pero Nick Fury no estaba satisfecho. Quería reprimir a más personas. ¿Puedes pedir aún menos? Claro. La cantidad de adamantium se mantiene igual. Solo necesito los resultados del modelo más antiguo del programa Centinela, y solo quiero tecnología de los archivos de Shield de hace 10 años. ¿Te parece bien? ¿Es sincero? Ya basta. Nick Fury sonrió. Aunque seguía siendo difícil, ya no era imposible, y la resistencia que encontraría sería mucho menor. Lu Yi era verdaderamente una buena persona. Comenzó a creer en este juicio y pensó que había encontrado una explicación razonable de por qué Lu Yi nunca había usado su poder para quebrantar la ley durante tantos años. Jaja, debo decir que Nick Fury es realmente ciego. ¿Cuándo crees que podremos restaurar al general Ross? Imposible en esta vida. Dijo Lu Yi con frialdad. ¿Qué? ¿No habíamos quedado antes? Eso era antes. Como mis exigencias han bajado, mi trato al general Ross también debe bajar. Deberías entender. 1 centavo, una calidad. Es posible. Nick Fury intentó persuadir a Lu Yi, pero antes de que pudiera terminar, Lu Yi lo interrumpió. No, Nick Fury, debes recordar. No soy tu subordinado ni alguien a quien puedas controlar. Solo puedes tomar lo que te doy, no tomes lo que no te he dado. Lu Yi miró profundamente a Nick Fury y dijo en voz baja. Bajo la mirada de Lu Yi, Nick Fury sintió un escalofrío que le atravesó los huesos, pero no se atrevió a decir nada. Su sexto sentido le decía que si se atrevía a decirle una palabra más, lo que le esperaba no sería la actitud tranquila de Lu Yi, sino un feroz ataque. El poder divino es como una prisión, la gracia divina es como el océano. Esta extraña frase apareció de repente en la mente de Nick Fury. Nick Fury, empecemos. Si encuentras alguna resistencia, diles que este es el punto. Si no están de acuerdo, tendrán que enfrentarme. Todavía no he estado en la Casa Blanca ni en el Congreso. El tono de Lu Yi era casual, pero la amenaza en sus palabras era inconfundible. Nick Fury estaba claramente preocupado por Lu Yi y el futuro. Lu Yi era como una bomba nuclear autopropulsada inestable con forma humana, lista para explotar en cualquier momento. Esta vez fue solo una amenaza, pero ¿qué pasará la próxima vez? Estados Unidos tiene muchos congresistas y generales tontos que actúan sin considerar las consecuencias, idealizándolo todo. ¿Qué pasa si provocan a Lu Yi? Nick Fury podía asumir la culpa por lo militar una vez, pero no dos. No quería oír noticias sobre el asesinato de algún congresista, general o incluso del presidente. El plan que siempre había estado en su mente ahora se volvió más urgente. Quería desesperadamente hacerlo realidad. Sé qué hacer. Dijo Nick Fury con la mirada perdida, sumido en sus pensamientos. Bien. Eso es. Envíame lo que quiero lo antes posible. No quiero esperar. Está bien. Y no lo olvides. Después de decir eso, Lu Yi ya no se quedó en la sala de conferencias y desapareció ante los ojos de Nick Fury. Solo Nick Fury permaneció en la sala de conferencias, con el rostro lleno de incredulidad. Esto realmente no es divertido. Lu Yi ya era bastante aterrador, pero ahora, con la teletransportación, era aún más aterrador. Esto significaba que Lu Yi era más perfecto y su nivel de amenaza se había duplicado. Maldita sea, ¿cómo puede haber una persona tan difícil en el mundo? Vaya a patreon.com/FatimaSohombro 123 para ver más capítulos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 13. Capítulo 14. A primera hora de la mañana, la calle estaba silenciosa. Con los primeros rayos de sol atravesando la niebla, la calle dio la bienvenida a otra mañana, una mañana ajetreada. Nueva York era una ciudad grande. Aunque todavía era temprano, los oficinistas ya salían de sus casas rumbo al trabajo. En ese momento, la calle estaba bañada por la suave luz de la mañana. Los árboles a lo largo del camino inclinaban sus cabezas para saludar al amanecer. La calle estaba tranquila. Sin embargo, la calle seguía llena de peatones y vehículos. Solo unos pocos coches circulaban de un lado a otro. De repente, un largo dragón negro apareció en el horizonte. Decenas de todoterrenos blindados, especialmente modificados, formaron un convoy que escoltaba un camión cargado de contenedores, imponente y dominando toda la carretera. Al ver esta escena, todos los vehículos cedieron el paso y los peatones comenzaron a tomar fotografías uno tras otro. Fue magnífico, algo para presumir.
El convoy parecía llevar mucho tiempo en la carretera. El denso rocío había dejado numerosas marcas en los vehículos, pero el convoy no daba señales de detenerse y seguía avanzando con paso firme. Señor, ¿ya llegaron? Le preguntó un agente a un agente de mediana edad con entradas. Para ser precisos, hemos llegado, respondió el agente de cabello engominado hacia atrás, con los ojos fijos en la vista fuera de la ventana. ¿Debemos ordenar que el convoy se detenga? Todavía no. Que den una vuelta por esta calle primero. Sí, señor. Aunque le desconcertaba la razón de su superior, no preguntó. Creía que su superior tenía su propio razonamiento. Después de dar la orden a través del intercomunicador, condujo por la calle, zigzagueando de un lado a otro. El agente, con entradas, frunció el ceño mientras examinaba detenidamente todo lo que pasaba por la ventana. Su mirada estaba fija en los números de las calles, con la incredulidad reflejada en su rostro. En ese momento se escuchó una estática en el intercomunicador y alguien se puso en contacto con él. Él frunció el ceño y lo recogió. ¿Qué está sucediendo? Coulson, ¿qué haces? ¿Por qué das vueltas después de llegar? ¿No sabes que esto aumenta el riesgo? Lo reprendió una voz suave por el intercomunicador. En el otro extremo, dentro de una camioneta, estaba sentada una mujer despampanante de cabello rojo vino, rostro angelical y figura diabólica. Vestida con una chaqueta de cuero negra, tenía una expresión de disgusto. Lo sé, pero hay un pequeño problema. ¿Qué problema? Preguntó la mujer frunciendo el ceño. No encuentro la casa de la otra persona. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Coulson, ¿en serio? La hermosa mujer enderezó su postura, su graciosa figura se acentuó, su rostro ahora serio. No estoy bromeando. Realmente no puedo encontrarlo. ¿Dirección incorrecta? No, lo he confirmado al menos 10 veces, pero no importa. La calle es la misma, pero el lugar al que vamos ya no existe. ¿Cómo podría ser eso? Es cierto. Entonces usa el GPS. Debería funcionar. Sugirió la mujer. Coulson dejó de pensarlo y aceptó que era una buena idea. Hizo que el agente del coche activara el localizador GPS personalizado de Shield, ingresara la ubicación específica y comenzara el rastreo. Después de unos segundos, el agente en el auto de Coulson dijo con incredulidad. Señor, creo que necesita ver esto usted mismo. Al oír eso, la mirada de Coulson se dirigió de inmediato a la pantalla del GPS. Lo que vio lo dejó atónito. La pantalla mostró que habían llegado a su destino. La dirección era correcta. El destino estaba justo frente a sus ojos, algo que podían ver con sus propios ojos. Pero para ellos, no existía. ¿Qué demonios está pasando? Coulson se quedó boquiabierto. Algo era muy extraño. Después de informar la situación a la hermosa mujer del otro lado del intercomunicador, Coulson comenzó a esperar su respuesta. ¿Crees que esto podría ser una trampa? ¿O tal vez la otra parte usó alguna habilidad especial para distorsionar nuestra percepción? Eso es posible, hasta cierto punto. En ese caso, que el convoy se detenga. Haré una prueba. Ten cuidado. Está bien. La mujer dijo, luego salió de la camioneta y caminó hacia la ubicación del GPS. ¿De verdad, no existe? Frunció el ceño, pero no se apresuró a probarlo. En cambio, pensó un momento, regresó a la camioneta, le arrebató un abrigo a un agente, lo rompió en pedazos y regresó a donde había estado. Luego, sin dudarlo, arrojó los trozos de tela directamente al espacio vacío. Los restos revoloteaban como mariposas, dispersándose por el área. Entonces, algo mágico ocurrió. Tras vagar un rato, algunos restos desaparecieron ante sus ojos, como si nunca hubieran existido. Eso debe ser. Se quedó quieta por un momento, luego dio un paso hacia adelante, entrando en el lugar donde la tela había desaparecido. De repente, todo lo que tenía delante se aclaró. Una casa, una que debería haber estado allí, reapareció ante ella. Tal como se esperaba. Con una sonrisa, subió los escalones y tocó la puerta varias veces, esperando que el dueño respondiera. Crujir, vaya a patreon.com/Fátima Sohombro 123 para ver más capítulos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 15. El hechizo que mantiene alejados a los muggles no hace desaparecer los objetos. En cambio, modifica la percepción humana, luz, sonido y visión, para ocultarlos, haciendo que la gente inconscientemente ignore lo que está oculto. Un hechizo así podría engañar a la gente común, pero jamás podría engañar a los mejores agentes del mundo, entrenados con un rigor excepcional, ni a ningún instrumento avanzado.
Los agentes de élite poseen una asombrosa capacidad de observación y una gran fuerza de voluntad. Son extremadamente difíciles de engañar. Y los instrumentos de precisión son aún menos fáciles de engañar. Mientras ambos trabajen juntos, descifrar un hechizo tan simple sería pan comido. Natasha no sabía nada de esto, ni le importaba. Su mente estaba completamente impregnada del poder mágico de las palabras de Lu Yi. Esas dos palabras tenían un encanto extraño que ella no podía ignorar. Si lo que decía era cierto, entonces esto era realmente interesante. Quizás la magia realmente existía en este mundo. ¡Qué dolor de cabeza! Natasha se sentía preocupada. Su misión aquí era completamente distinta. Recopilar toda la información que pudiera aparecer sobre Lu Yi, analizar su personalidad y sus debilidades. Analizar la personalidad estaba bien. Pero analizar las debilidades de Lu Yi, eso sí que no podía. Su inteligencia demostrada ya era casi perfecta, y ahora había otra forma de magia para investigar. ¿Cómo debían proceder? Tengo el mal presentimiento de que esta misión podría fracasar. ¿De verdad la gran viuda negra se ha topado con esto? Pero un momento, ¿cómo supo siquiera mi nombre? Natasha tenía muchos pensamientos corriendo por su mente, pero todo sucedió en un instante y Lu Yi ni siquiera se dio cuenta. Estoy aquí para entregarle sus artículos. El presidente aprobó su solicitud y nos confió a Shield del transporte de lo que necesita. La mercancía está en el camión de afuera. Oh. Lu Yi se giró para mirar el camión y sus ojos, imbuidos de una extraordinaria visión de rayos X, se abrieron de par en par. Vio con claridad todo lo que quería. A través de su visión sobrenatural, todo lo que había dentro del contenedor era visible. Cientos de discos duros y casi 10 toneladas de bloques minerales. Todo lo que quería. Lu Yi estaba encantado. Excelente. Traigan el camión. ¿La camioneta? ¿Traerla? A Natasha le volvió el dolor de cabeza. No estaba segura de si había oído mal o si Lu Yi se había equivocado al hablar. Ella admitió que la casa de Lu Yi no era pequeña, pero definitivamente no cabía un camión, y mucho menos conducir uno adentro. No te preocupes. No me has entendido bien, ni me he equivocado al hablar. Solo haz que el camión se dirija lentamente hacia la entrada. Déjame el resto a mí. Aunque Natasha estaba desconcertada por los extraños métodos de Lu Yi, dado lo que ya sabía sobre él, no se atrevió a preguntar más. Usó su comunicador para decirle a Coulson que condujera personalmente el camión hasta la entrada. No importaba lo que Lu Yi planeara hacer, necesitaba a alguien astuto para documentar todo, y Coulson era claramente la mejor opción. Coulson también lo comprendió. Sin dudarlo, condujo el camión lentamente hacia donde estaban Lu Yi y Natasha. A medida que el camión se acercaba, Coulson sintió una ligera sensación de alivio, pero también una inquietud más profunda por lo que podría suceder a continuación. Finalmente, el camión llegó a la puerta. El misterio estaba a punto de revelarse y Coulson sintió que su corazón se hundía. ¿Qué hacemos ahora? Coulson asomó la cabeza por la ventana y le preguntó a Lu Yi, que ya estaba frente a él. Sigue conduciendo. No te preocupes por nada. Y no tengas miedo. Coulson estaba confundido, pero no se detuvo. La camioneta avanzó lentamente, casi chocando contra el marco de la puerta. Entonces ocurrió algo milagroso. El camión no chocó contra el chasis. Al acercarse, empezó a deformarse por la influencia de una fuerza mágica. La parte delantera se comprimió y se retorció, como gelatina. Dios mío. Ni siquiera la habitualmente serena Natasha podía creer lo que veía. Sus rosados labios formaron una O mientras dejaba escapar un grito involuntario. Fue un grito hermoso. Me pregunto si sonará igual de bien en la cama, pensó Lu Yi con malicia. Pero estos eran misterios para otro momento. En ese momento, Lu Yi no tenía tiempo para eso. Mientras controlaba la distorsión del camión, también disfrutaba de la expresión atónita de Natasha. Ciertamente no quería que un camión volara su casa en pedazos. Unos segundos después, ya estaba hecho. Según el protocolo, debo completar el procedimiento de entrega para evitar complicaciones innecesarias. ¿Puedo entrar como invitado? Natasha no había olvidado su misión. Se recuperó rápidamente del susto, esbozó una sonrisa encantadora y preguntó. Por supuesto. Lu Yi se hizo a un lado cortésmente y Natasha entró en su casa con una sonrisa cálida, como la brisa primaveral. ¿Qué es esto? En cuanto Natasha entró, se quedó paralizada. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una profunda sorpresa. Ella permaneció inmóvil, como una estatua, igual que Coulson, todavía en el camión detrás de ella.
¿Qué vieron? Vieron una pradera. Sí, has leído bien. Una pradera. La hierba verde se extendía sin fin. El dulce aroma a hierba fresca flotaba en el aire. Una cálida brisa acariciaba su cabello. La luz del sol caía en cascada desde arriba. Todo confirmaba una cosa. Esto era una auténtica pradera. No es una pintura. No es un efecto visual. No es una proyección 3D. Si quieres adaptarlo a un inglés narrativo más fluido, más como una novela, menos literal, puedo pulirlo más. Vaya a patreon.com/Fátima Sohombro123 para ver más capítulos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 15. Capítulo 16. ¿Cómo es posible que haya una pradera dentro de una casa? Esto era falso, tenía que ser falso. Natasha y Coulson se convencieron a sí mismos en lo más profundo de su ser. Sentían que la educación que habían recibido durante años era falsa, la visión del mundo en la que habían sido formados también era falsa y ahora estaban a punto de derrumbarse. Al ver que Natasha y Coulson se veían mal, Luigi se rió. Chasqueó los dedos para que volvieran en sí, y no dijo nada más. Le hizo un gesto a Coulson para que lo siguiera y cerró la puerta con naturalidad. Entonces, Luigi rodeó con sus brazos la esbelta cintura de Natasha. Antes de que su asombro se desvaneciera por completo, la levantó del suelo y voló hacia la pradera. Al ver esto, Coulson no se atrevió a perder el tiempo. Pisó el acelerador y condujo el camión tras Luigi, a toda velocidad en la misma dirección. Volar es el sueño supremo de la humanidad. Coulson no había recibido el mismo trato que Natasha, así que no pudo disfrutar de esa experiencia. Natasha, en brazos de Luigi, lo disfrutó muchísimo. En su abrazo, extendió los brazos como si ella también volara. La mayoría de las mujeres harían lo mismo. Pero, desgraciadamente, Natasha no era una mujer corriente y no mostraba la actitud de una niña pequeña. Ignoró esos sentimientos y, en cambio, miró a su alrededor, observando y estudiando atentamente el entorno. Quería saber si todo era real. No hace falta estudiar, todo es real. Tu vista y tu olfato no te engañan. ¿Cómo lo hiciste? ¿Viajar al espacio? Todavía no podía creer que hubiera una pradera escondida dentro de una casa. Era demasiado increíble. Preferiría creer que todo se debía a un dispositivo de teletransportación espacial instalado en la puerta antes que a que en el interior existía una verdadera pradera. Lo que ves es todo lo que hay. Pero tu casa no es tan grande. Magia espacial. Amplié un poco el espacio dentro de mi casa e hice el techo transparente. ¿Qué tan grande es exactamente? ¿Interesado? Sí. ¿Estarías dispuesto a compartir? Si no, también está bien. No hay nada de malo en decírtelo. A mí no me importa. Al contrario, tu shield me tendría aún más miedo. Natasha solo pudo sonreír torpemente ante eso. Realmente no tenía refutación, porque Luigi tenía razón. Esto solo haría que Shield tuviera más miedo. Mi casa ahora tiene el tamaño de 200 campos de fútbol estándar. La dividí en dos partes. Lo que ven ahora es la primera parte. La pradera. Ahora, vayamos a la segunda. ¿Cuál es la segunda área? Ya verás. Ya estamos aquí. Luigi y Natasha ya habían comenzado a descender. Realmente habían llegado a la segunda área. La segunda zona era de color blanco plateado. Había una plaza de color blanco plateado, algunas decoraciones de color blanco plateado flotando en el aire y algunos edificios icónicos con una fuerte sensación metálica. Todo ello, junto con el abismo sin fondo que rodeaba el lugar hasta donde alcanzaba la vista, daba a la gente una sensación increíblemente de ciencia ficción. ¿Este abismo es real o falso? Preguntó Natasha con cautela, sintiéndose ligeramente mareada al acercarse al borde. Visualmente, el abismo parecía extremadamente real. La imagen reflejada en su retina lo demostraba plenamente. Pero sensorialmente, parecía extraño. Había demasiado silencio y no había viento. ¿Cómo podría no haber viento al borde de un abismo? Es falso. Es una pintura especial. Todo parece tan real, incluso las cosas se mueven, pero es todo falso. Ven conmigo. Después de decir eso, Luigi pisó el abismo y caminó hacia la plaza, un paso a la vez. Natasha apretó los dientes y lo siguió de cerca. En ese momento, Coulson pasaba por allí en la camioneta. Tras una breve vacilación, también entró. A diferencia de Natasha, quien se relajó rápidamente, Coulson comenzó a temblar de miedo mientras conducía hacia el abismo. No fue hasta que el camión llegó a la plaza que el sentimiento se desvaneció. Está bien, ya llegamos. Ya pueden salir. Nos toca a nosotros tomar el control. Coulson salió rápidamente del camión.
Había estado tenso todo el camino, pero ahora por fin podía respirar. Tras la salida de Coulson, Luigi no se demoró más. Agitó la mano y las puertas del contenedor se abrieron de repente. Con otro gesto, los objetos dentro del contenedor emergieron lentamente como un ejército, organizándose ordenadamente en la plaza. Está bien, estoy seguro de que todo está hecho. ¿No vas a mirar con cuidado lo que hay dentro? No hace falta. Nadie puede engañarme, ni siquiera Shield ni el gobierno de Estados Unidos. Esa es la mentalidad correcta. Natasha estuvo de acuerdo, pero estaba preocupada por dentro. Esperaba que el gobierno de y Shield no tuvieran intención de engañar a Luigi. De lo contrario, habría problemas. Coulson parecía tener preocupaciones similares, su rostro estaba lleno de preocupación. Apenas podía confiar en Shield, y mucho menos en el gobierno estadounidense. Esos políticos inmundos eran realmente indignos de confianza. Suspiro, ojalá esos políticos fueran más inteligentes. La gente honesta no suele decir palabrotas, pero si lo hacen, significa que los han llevado al límite, y ahora él era uno de ellos. No quería asumir la culpa de esos políticos. Ya que estás aquí, ¿qué tal si tomamos un café juntos? La invitación a tomar un café fue espontánea, principalmente porque vio que Coulson había llegado. Coulson y Natasha eran útiles para Luigi y valía la pena entablar amistad. Claro. Los dos se miraron y hablaron al unísono. Sentían muchísima curiosidad por este lugar. Era una gran oportunidad para aprender más. No la desaprovecharían.